Porque si tú vives en entusiasmo, es como ese enamoramiento al que tú haces referencia. Una persona que está entusiasmada, una persona que está enamorada, llena todo de ese entusiasmo. A mí el ejemplo que me gusta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Segovia y los saludo con un nuevo encuentro que me llena de dicha, de gran admiración, en donde vamos a compartir temas importantes de la actualidad, teniendo como base la educación, principalmente en los niños. Y para mí es nuevamente un gran placer contar con Emilio Carrillo. Emilio, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, pues mira, estoy muy bien y muy contento de compartir contigo una vez más. Para mí es un placer y todo lo que tiene que ver además con la educación y especialmente de los niños, pues es un tema que en conciencia tiene un gran protagonismo, así que encantado, encantado de compartir contigo y agradecido por la oportunidad que me brindas de compartir a través de esta ventana maravillosa de tu canal. Gracias, Emilio, gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues podemos comenzar con ese tenor, con este maravilloso concepto que en la época actual creo yo que se ha distorsionado un poco lo que es la educación. ¿Qué es la educación? Como lo hemos platicado anteriormente, y que nos comentes de ello. ¿Qué realmente es la educación, Emilio, y cómo podemos llevarlo a cabo con los niños? Con los niños principalmente desde su nacimiento hasta los 7 años. Es importante, Rodrigo, es importante recordar siempre, siempre lo ha sido, pero más en el momento que como sociedad, como colectivo humano estamos viviendo, recordar lo que la educación es y lo que la educación significa. Y a partir de ahí comparar lo que es el significado de la educación con lo que actualmente denominamos eso, denominamos educación. Tú sabes que a mí me gusta mucho acudir a la etimología de las palabras, porque la etimología tiene un gran significado, nos aporta realmente mucha sabiduría sobre lo que se quiso decir en su momento y lo hemos ido heredando como legado lingüístico con esas palabras. Y en el caso de la educación es un término que utilizamos actualmente en el habla hispana y que procede del latín en concreto. Tú sabes que hay muchas palabras en el habla hispana que proceden del griego, en cambio lo que es educación procede del latín y procede de una raíz que es educo, edu, y esa raíz nos indica muchísimo lo que la educación es, porque la educación lo que significa, lo que representa, es una labor de colaboración, colaboración con el otro. El otro puede ser un niño, una niña, un adolescente, un joven, puede ser un adulto, también se habla de la educación de adultos, por ejemplo, ¿no? Da igual el sujeto, pero lo importante es entender la educación como una colaboración para que ese sujeto pueda sacar lo mejor de sí. Este es el significado profundo, importantísimo de la educación. De tal forma que un docente, una maestra, un maestro, una profesora, un profesor, o un padre o una madre en su labor educativa, cuando hablan de educación o hablamos de educación, lo realmente importante, lo que debe ser el eje de eso que llamamos educación, es colaborar con ese niño, colaborar con ese alumno, colaborar con ese hijo o con esa hija, colaborar en definitiva para que saque lo mejor de sí. Ahí está la clave. Y claro, esto tiene muchísimas repercusiones. Seguro que hablaremos de ellas seguidamente, pero desde luego hay dos que ya para empezar a apuntarlas, aunque profundicemos ya al hilo de lo que tú vayas considerando oportuno, pero hay dos consideraciones que son muy importantes. Por un lado, esa colaboración conlleva amor. Ciertamente la palabra amor está muy manida, ¿verdad? Está muy vaciada de contenido en la sociedad actual. Pero cuando alguien, ese docente, ese papá o esa mamá, asume la educación como esa colaboración con el otro para que saque lo mejor de sí, ahí hay un vínculo, ahí hay un lazo y ahí hay un trasfondo amoroso. Y esto es importante ponerlo de manifiesto porque la educación implica, yo diría que hace imprescindible que exista ese amor, porque si no, ¿qué colaboración va a haber? Desde la imposición, desde los sistemas de creencias que yo te quiero convencer. No, no,
es una colaboración. Y esa colaboración, repito, tiene un trasfondo y tiene un vínculo claramente amoroso. Y por otra parte, el otro elemento clave que deriva de la definición etimológica de educación va ligado a cuando hablamos de sacar lo mejor del otro, ¿a qué estamos haciendo referencia exactamente? ¿Qué es lo mejor del otro? Y creo que eso nos lleva a plantearnos que los seres humanos somos mucho más que nuestra personalidad, somos mucho más que nuestra apariencia, que ahí hay algo mucho más profundo y ahí va dirigido la educación. La educación, si a mí me educan, entre comillas, no va dirigido a sacar lo mejor de Emilio, porque sacar lo mejor de Emilio exactamente ¿qué es? La personalidad de Emilio, ¿qué es? La educación mira un poquito más allá, es como si tuviera una mirada de mayor profundidad y lo que procura es sacar lo mejor de la esencia, la esencia. Y eso en el ámbito educativo se plasma en algo muy concreto que son los dones y talentos. Es decir, las capacidades innatas con las que venimos a esta encarnación. Aquí no venimos por casualidad a encarnar. Encarnar en el plano humano no es un divertimento. Cuando lo que somos desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista imperecedero, a mí me gusta llamarlo el conductor, cuando eso encarna en el coche, en nuestro pequeño yo físico, emocional y mental, no lo hace por casualidad, ni lo hace por divertimento. Ahí hay una razón profunda. Y esa razón profunda tiene mucho que ver con los dones y talentos que tenemos, porque claro, esos dones y talentos, si lo son capacidades, facultades, habilidades innatas que tiene la persona. Y esas habilidades y facultades innatas nos está hablando del propósito de vida con el que el conductor ha encarnado en el coche. No es casualidad que tú tengas unos dones y talentos, yo otros, cada uno tenemos los nuestros en un menú amplísimo y los dones y talentos que cada uno tenemos tienen directamente una relación íntima con ese propósito de vida que tiene nuestro conductor cuando encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y ahí se dirige la educación. Se trata de colaborar amorosamente con el otro para que saque lo mejor de sí. Y ese sacar lo mejor de sí no tiene que ver con lo aparente, tiene que ver con la esencia que todos poseemos y se materializa, se plasma en las capacidades innatas, en nuestras facultades, en nuestras cualidades innatas, es decir, en nuestros dones y talentos. Emilio, una pregunta. Esto es demasiado importante porque realmente vamos más allá de, me encanta esta frase que utilizas del kit de encarnación, de todo lo que es la parte mental y emocional, irnos a la esencia. Pero ¿cuáles pueden ser esos frutos de nuestra esencia que los podemos plasmar en nuestra encarnación para que fluyamos de la mejor manera? Mm. Pues desde luego cuando hablamos de la esencia lo podemos llamar de muchas formas. Eh, en la tradición, por ejemplo, occidental, que está presidida por el cristianismo, se habla fundamentalmente de la dimensión álmica y espiritual, ¿no? Alma y espíritu. En la tradición oriental, aquellas personas que estén más cerca de la ciencia del yoga, por ejemplo, pues ahí se habla de Atma, ¿no? Que viene a ser el sinónimo de espíritu, y se habla de Buddhi, que tiene que ver con lo que en la tradición occidental se llama alma. En la Grecia clásica, en los grandes filósofos griegos, hablaban de lo mismo, pero lo llamaban neuma al espíritu y psique a lo que hoy denominamos alma. La verdad es que la denominación es lo de menos, pero lo cierto es que esa dimensión álmica y espiritual tiene unas potencias, tiene unas cualidades, tiene unos atributos que son los suyos y que por tanto son los nuestros, porque nosotros realmente somos esa dimensión que está más allá de lo puramente perecedero y que cuando ya llegue a nuestra vida eso que denominamos muerte, pues vamos a ver con especial claridad. Porque cuando llegue a nuestra vida eso que llamamos muerte, realmente hay una parte de nosotros, el coche, lo perecedero, que sí va a disolverse, entre comillas, pero lo que realmente somos va a seguir viviendo. Eso que realmente somos tiene que ver con esta esencia de la que estamos hablando, con esta dimensión álmico y espiritual, y esa dimensión álmico y espiritual tiene unos atributos que están ahí como en potencia, están ahí como latentes para que los hagamos patentes. Sin duda ninguna, el primer atributo que tenemos que hacer
patente y que está en nosotros latente, nos dice, por ejemplo, Agustín de Hipona, nos dice también San Juan de la Cruz, nos dicen el primero es la memoria. Memoria. ¿La memoria de qué? La memoria de lo que somos, la memoria de lo que somos. Recordar que tenemos una naturaleza divinal, recordar que no somos el coche, sino que realmente somos el conductor. Y esto en la educación tiene que estar también presente. No se trata, Rodrigo, de llevar al niño, a la niña, al adolescente, al joven, no se trata de meterlo en una religión, no se trata de meterlo en un sistema de creencias, no, se trata de ayudarlo a comprender y a recuperar la memoria de que lo que él es o lo que ella es mucho más que lo que ve en el espejo, es mucho más que la apariencia. Y esto es fundamental en el ámbito educativo, aunque el actual sistema educativo vigente en la mayoría de los países lo haya olvidado por completo. Y al niño, a la niña, al adolescente, al joven, no se le muestra en ningún momento esta realidad profunda de lo que somos, sino que todo gira en torno a lo superficial, todo gira en torno al coche. De hecho, esos dones y talentos de los que después hablaremos, pero que ya hemos apuntado, suelen quedarse como en el olvido, porque todo se transforma en una especie de habilidades, de conocimientos para incorporarse al mercado laboral, para poder ganarse la vida en esta sociedad, con lo que todo se queda en el lío de lo que esta sociedad conlleva, con una visión muy materialista, muy cuantitativista, muy economicista, y todo se queda reducido a eso. Fíjate que cuando hablamos de la memoria, ¿no?, como algo que tenemos ahí, una potencia que está en nuestra alma, recordar lo que somos, esto es muy importante cuando hablamos de la educación y es muy importante que no se quede como una posibilidad, sino que se convierta como algo real. Pero es más, es que en esa potencia del alma, que son tres, la primera es la que acabo de citar, la memoria, pero igualmente se nos habla de algo muy importante, que es el entendimiento, lo llama San Juan de la Cruz. A mí me gusta llamarlo el discernimiento, tener discernimiento. El discernimiento tiene que estar incorporado a la educación, porque el discernimiento implica, por ejemplo, el darte cuenta de que en la vida no hay casualidades, de que la vida entera está llena de causalidades, de sincronías, de señales, que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué, que la vida hay que verla con perspectiva, no te quedes aferrado al árbol. Sí, eres un árbol, pero eres un árbol en el contexto de un bosque y por tanto tú mismo eres ese propio bosque. Confía en la vida y esa confianza en la vida forma parte de ese discernimiento. Igualmente el discernimiento nos habla de la importancia de cosas que están o deberían estar en la educación, como es la inspiración, la intuición, porque gran parte de los dones y talentos tienen que ver con las artes en sentido amplio. Las artes son capacidades creativas que tiene el ser humano y que se manifiesta de muchas maneras. Y en esas artes, en esa capacidad creativa, la intuición, la inspiración son fundamentales en el proceso creativo y en la plasmación creativa. El discernimiento que tenemos también como potencia del alma y que la educación debería servir para que lo plasmemos, también conlleva el darnos cuenta de que es posible saber cosas sin saber cómo las sabemos. No solamente podemos saber cosas porque está en libros de textos, porque nos los diga el maestro o la maestra, no. Es que también es posible que vayamos en nosotros experimentando una especie de sabiduría que va más allá de lo que se nos enseña y que tiene que ver con algo profundo que emerge de nuestro verdadero ser y cosas que sabemos y no sabemos cómo las sabemos. Por ejemplo, cuando hablamos de la vida más allá de la muerte, ahí el discernimiento es muy importante, porque cuando se tiene el convencimiento, como te pasa a ti, como me pasa a mí, de que la vida no termina con eso que llamamos muerte, lo sabemos, no tenemos ninguna duda al respecto. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿De qué manera lo sabemos? Es muy difícil de explicar, ¿verdad? Pero hay algo muy profundo, hay algo muy íntimo que nos dice, es así. Pues bien, este algo íntimo también tiene que ver con el discernimiento. Y el discernimiento tiene que ver con transformar la creencia en vivencia.
vivencia, en experiencia, que no nos quedemos en el ámbito de lo que se cree, de las creencias, de los paradigmas y las pautas de creencia. No, no, hay que transformarlo en algo más. Y eso nos ayuda el entendimiento, el discernimiento, que insisto, es otra potencia que tenemos en nuestra esencia y que la educación debería ayudar a que plasmáramos en nuestro día a día. Y junto con la memoria de lo que es y la memoria de lo que somos, y junto con el entendimiento o discernimiento, el tercer pilar, el tercer gran elemento, la tercera gran potencia de nuestra dimensión álmica tiene que ver con la voluntad. Y la voluntad, evidentemente, es muy importante. Y en la educación deberíamos colaborar con el otro para que cultive, para que de alguna forma arraigue en esa persona la voluntad. De hecho, es uno de los grandes déficits del actual denominado sistema educativo, el afianzar la voluntad. Porque claro, para avanzar, para crear, hay que tener voluntad, hay que de alguna forma ver lo que tú quieres conseguir y a partir de ahí ponerte en acción. Y esa voluntad nos ayuda precisamente a actuar y nos ayuda, además, como es una voluntad que tiene que ver con nuestra dimensión álmica, a hacerlo de manera consciente. Es una acción consciente que nos va guiando. Entonces, cuando hablamos, por tanto, de esencia, cuando hablamos, por tanto, de alma, efectivamente, claro que sí, nuestra dimensión álmica tiene unos atributos, tiene unas cualidades, están ahí como en potencia, están ahí latentes en todos nosotros y hay que llevarlos a la práctica. Y esas potencias, memoria, entendimiento, discernimiento y voluntad, expresado de forma muy esquemática, deberían estar presentes en la labor educativa, es decir, en nuestra labor de colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí. Claro que sí, Emilio, es muy interesante y muy importante esta parte de la voluntad y del equipo, porque obviamente en el sistema actual, pues no solamente están los niños o estudiantes, sino también los maestros, los papás, que de repente pueden hacer las preguntas de cómo yo puedo mostrar esto a mis hijos en la casa si a mí no me lo enseñaron, si yo no lo he visto. Entonces ahí es donde podemos ver justo lo que tú acabas de decir, la memoria, el recordar lo que realmente somos y ahí empezar en un despertar, en en un expandir de la conciencia. Habiendo dicho esto, Emilio, ahorita con este sistema, obviamente se enseña mucho miedo a los niños cuando están gateando, cuando van a, están conociendo, todo se lo llevan a la boca. Y normalmente la reacción del mamá o del papá es de un grito, ¿no? De que no, y el niño pues, se espanta. El niño se espanta, pues ya no se lo lleva a la boca. ¿Qué se queda el niño ahí? El niño se queda con miedo. A lo mejor se le está enseñando muerte. Es que si eso te lo llevas a la boca, algo te va a pasar. Yo considero que eso no es natural. Puede ser normal por el sistema de creencias. ¿Cómo podemos romper eso para que la gente, los papás lo lleven en el día a día? Y también empato con otro concepto que me encanta. eh, Está en tu libro de conciencia, uno de mis libros favoritos de toda la vida, que es la geoestrategia expansionista permanente. ¿Cómo podemos ligar eso, romper eso para que en la casa podamos tener una educación sacando lo mejor de sí, pero también perteneciendo a este sistema que nos lleva a puras creencias y a puros intereses? Con relación a lo primero, escuchándote, recordaba, antes citaba, hablando de las potencias del alma, citaba a Agustín de Hipona, a San Agustín, y citaba a Juan de la Cruz, a San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz, en uno de sus poemas, en donde nos plantea, a través de la noche oscura, curiosamente, nos plantea la transformación en lo que somos, es decir, poner de manifiesto lo que es nuestra esencia verdadera. Él lo llama de una forma poética la amada en el amado transformada. En ese poema, que insisto, tiene como referencia, como telón de fondo, la noche oscura, después de hablarnos de esa transformación, de esa amada en el amado transformada, nos dice, es como termina el poema, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.
Ciertamente, cuando vamos avanzando en el recuerdo de lo que somos y en una práctica de vida coherente con eso que somos, tanta necesidad de protección, tanta necesidad de cuidado va diluyéndose. ¿Para qué tanta necesidad de protección y de cuidado? Hay en nosotros una esencia que es inmortal, encarna para desarrollar la experiencia humana. Esa experiencia humana tiene un propósito, no es casual, con lo cual hay vivencias, hay experiencias que de alguna forma el alma tiene como prevista desarrollar. Cosa distinta es después cómo la desarrolla, pero están ahí, ¿no? De algún modo presentes en el propósito de vida. Y cuando vamos recordando todo esto, la vida se simplifica en el sentido de que no tenemos que estar permanentemente ahí temiendo que nos pase algo. Máxime cuando el discernimiento, como decíamos antes, nos ayuda a entender que la vida no, las cosas no suceden por casualidad, que todo tiene un sentido profundo y que la vida no es una amenaza, la vida nos abraza, la vida es nuestra amiga. Entonces, sabiendo todo esto, se puede entender que ese gran maestro que fue Juan de Yepes, Juan de la Cruz, nos hable de dejar nuestro cuidado entre las azucenas olvidadas. Pero también es verdad, nos ponemos los pies en la tierra, nosotros no somos San Juan de la Cruz, no llegamos a ese nivel de maestría, y también es verdad que, bueno, que la vida tiene una serie de influjos, una serie de impactos que hace que de manera lógica el papá, la mamá, pues digan, sí, vale, sí, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidados, pero yo no quiero que a mi hijo le pase nada, para que él no sufra y también para que no sufra yo debido a lo que le pasa a mi niño, a mi niña, ¿no? Entonces creo que esa maravillosa expresión de dejando mi cuidado entre las azucenas olvidados, tenemos que tenerlo como estrella polar, tenemos que tenerlo como referencia. Y en el camino, en la integración de esa gran referencia, usar el sentido común, usar el sentido común, que como coloquialmente se dice es el menos común de los sentidos. Es decir, cuando yo tengo delante a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta, cuando tengo delante a esa persona que amo, me olvido por completo, da igual, porque como confío en la vida, da igual lo que suceda, seguro que lo que suceda tiene un sentido profundo. Bueno, vale, eso está ahí y es nuestra brújula que no debemos nunca olvidar. Pero en paralelo utilizo el sentido común. Yo diría que al niño, a la niña, sí hay que educarlo en que de alguna forma se ponga de manifiesto el instinto de conservación. Y eso no está reñido con las lecciones que nos da, por ejemplo, San Juan de la Cruz. Es decir, a un niño o una niña, si hay que decirle que cuando se asoma a una ventana, que tenga cuidado, porque si se cae por la ventana se puede matar o puede tener un accidente de enorme gravedad. Eso no significa ni mucho menos desdecirnos del mensaje profundo al que anteriormente hacíamos referencia. Sí es ayudar al niño o a la niña a que se despierte en él por sentido común el instinto de conservación y que cuando el niño o la niña quiera bajar, si vive en un edificio y vive en la quinta planta y quiere bajar a la calle, pues para bajar a la calle el sistema no es tirarse por la ventana, el sistema es bajar la escalera o bajar en el ascensor. Eso tiene que ver con la educación y eso no va a contracorriente de los valores conscientes. Todo lo contrario, lo complementan, porque el sentido común, el instinto de conservación, todo eso lo complementan. Incluso, fíjate, Rodrigo, el propio miedo. Evidentemente, al educando, al chico o a la chica que tenemos ahí que queremos educar, no le debemos transmitir miedo, pero sí le debemos enseñar que los miedos no son sus enemigos. Es decir, no se trata de que yo como docente, yo como padre, como abuelo, le meta miedo al niño. Por favor, eso no. Pero si el niño, por lo que sea, por su propio flujo natural, por las influencias que le llegan de otras personas, por lo que ve en la pantalla, por lo que sea, tiene miedo a algo, lo que no debemos hacer bajo ningún concepto es transmitirle un mensaje de rechazo del miedo, porque el miedo también tiene su papel en la vida y es muy importante en la labor educativa decirle, oye, ¿tienes miedo? ¿Vale?
asúmelo, intégralo en ti, porque el miedo, la forma de superar nuestros miedos no es rechazarlos, no es negarlos, es darse cuenta que están ahí. Y con la toma de conciencia de que por lo que sea yo tengo miedo a esto, utilizando el sentido común y el discernimiento, pero dándome cuenta de que tengo miedo a no sé cuánto, es la forma de que ese miedo empiece a diluirse. Si lo rechazo, va a ser imposible que se diluya y, por tanto, que lo supere. Y es muy importante, por tanto, que cuando tenemos delante a un chico o una chica, a un niño o una niña, y no porque nosotros se lo transmitimos, sino porque le nace de alguna manera, tiene miedo, le enseñemos a gestionar ese miedo. Y la gestión del miedo nunca es el rechazo, la gestión del miedo es la toma de conciencia de que está ahí, el preguntarme por qué eso está ahí y a partir de ahí la mera, ni más ni menos, digo mera, pero que es muy importante, la toma de conciencia de que ese miedo está ahí ya es el comienzo de su disolución. Ten en cuenta que esto, que estamos hablando de la labor educativa fundamentalmente hacia niños, hacia adolescentes, pero es que esto es fundamental cuando somos adultos, porque cuando somos adultos también aparecen miedos, por muchas razones, por muchos motivos. Puede ser miedo a la soledad, puede ser miedo a no tener ingresos económicos suficientes, pueden ser miedo de mil maneras, ¿no? Y es muy importante que en la educación enseñemos que los miedos aparecen, los miedos forman parte de la vida, no tenemos que provocarlos, no tenemos que incentivarlos, pero aparecen en la propia dinámica de vida. Y que cuando esos miedos aparecen, lo importante es darte cuenta de que están ahí, porque la toma de conciencia de que tengo miedo a algo es el primer paso para superar, para que se abra el proceso de superación de ese miedo. Así que con relación a esta ventana que tú has abierto, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el cuidado, yo diría que como brújula nada sucede en la vida por casualidad, pero claro, tampoco vamos a ser insensatos. Si yo me tiro por la ventana, si el niño se tira por la ventana porque no le enseñamos que hay que bajar por la escalera o bajar por el ascensor, no podemos decir, no, pues si se ha tirado por la ventana es que sería, eso tiene un sentido profundo. No, no es un sentido profundo, es que es un crío, que ese crío no tiene todavía una conciencia exacta del espacio y tú eres el responsable de enseñarle esa conciencia del espacio y que se despierte en él el sentido común y que se despierte en él lo que es también ese instinto de conservación al que hemos hecho referencia, Rodrigo. Y esto a veces nos pasamos, o sea, o no llegamos o nos pasamos. Es decir, o no llegamos en el sentido de que lo que le transmitimos es miedo, le transmitimos miedo, con tanta protección, con tanto cuidado, lo que le estamos transmitiendo es miedo a la vida, eso hay que evitarlo, pero claro, tampoco hay que pasarse, tampoco hay que decir, pues que sea lo que sea, porque todo tiene su sentido profundo, todo tiene su por qué y su para qué. Oye, que hay unas leyes físicas y las leyes físicas tenemos que conocerlas y el no tener en cuenta esas leyes físicas es no tener sentido común y eso no es discernimiento, eso rema, eso va en el sentido contrario del discernimiento. Ok, no, perfecto, Emilio, y sobre todo enfocándolo de que realmente, pues la mejor enseñanza está en el ejemplo, ¿no? O sea, poder sacar lo mejor de cada persona en esa colaboración, en ese equipo, es también poner, como se diría coloquialmente, el granito de arena y llevar una vida en congruencia. Y con esto hablando lo de afuera, Emilio, lo que mencionaba del sistema, porque obviamente estamos regidos por leyes, por principios universales, por un sistema educativo, pero más fuerte el sistema de creencias. ¿Cómo podemos romper esta parte si estamos rodeados de esta sociedad o de esta geoestrategia, como lo mencionas en tu libro? ¿Cómo podemos ser ese lobo que no aúlla por andar con lobos? Mm. Lo primero es, Rodrigo, volver a lo que hemos compartido ya acerca de la memoria. Ok, Es fundamental. Es decir, es fundamental que tengamos presente que nuestra realidad va más allá del coche. Esto es fundamental. Me explico mejor y me explico de una forma coloquial que tú conoces
y que creo que nos puede ayudar a entender también lo que tiene que ver con la educación. Cuando un coche no tiene el mando consciente del conductor, el coche se transforma en un coche loco. Esos coches, yo no sé en tu país, aquí en el mío, cuando hay ferias, cuando hay fiestas, Sí. hay unas atracciones que le llamamos los coches locos. Y son Ujú. coches que, bueno, tú te montas, pero te va dando porrazos contra otros coches. Bien, Los esa coches imagen chocadores. es una imagen metafórica muy interesante. Cuando el conductor lo tenemos olvidado, no hay memoria de él, lo tenemos olvidado, arrinconado, y vivimos en el formato coche, yo me creo que soy Emilio y punto, no hay otra cosa, con lo cual esto significa que cuando Emilio termine sus días, mi vida termina y no tengo conciencia de que hay algo más que no va a conocer la muerte, etcétera, etcétera. Cuando esto sucede, cuando olvidamos al conductor, el coche se transforma en un coche loco. Y esa es la clave real. ¿Por qué es la clave real? Esta sociedad tiene un formato determinado, que tiene muchísimas plasmaciones, pero que es el sistema socioeconómico, un entramado político institucional, un complejo tecnológico y militar, y tiene, por así decir, unas reglas del juego. Yo creo que somos muchos los que sentimos que este mundo, el que acabo de describir, este sistema, no es el nuestro. Lo sentimos con claridad. Este mundo no es el nuestro. Nos lo han enseñado los maestros y maestras. Este mundo no es el nuestro. Mi mundo es algo que no existe todavía y que modestamente creemos que puede llegar a existir. ¿Por qué? Porque percibimos que late en nuestro corazón, percibimos que brilla en nuestra alma. Y los grandes maestros nos han dicho que ese mundo, cíclicamente en la evolución de los ciclos, hay un momento que llegará. Pero en cualquier caso, que es lo que nos interesa ahora, todavía no ha llegado. Y estamos en un mundo que no es el nuestro. Y ese mundo tiene esos parámetros, tiene esos paradigmas que tú mencionabas. A partir de ahí, ¿cómo hay que vivir en un mundo que hay algo profundo en nuestro interior que nos dice que no es el nuestro, pero que lo llena todo? Es decir, no podemos escaparnos de él, es que está en todos sitios. ¿Cómo vivir en un mundo que está en todos sitios y que percibimos que no es el nuestro? Ahí Cristo Jesús y las enseñanzas que derivan de sus enseñanzas son muy claras. Hay que convivir, es decir, con este mundo que no es el nuestro, hay una relación de convivencia, pero no caigas en la connivencia. Son dos Ujú. palabras que se parecen mucho, convivencia y connivencia, pero el significado es enormemente distinto. Con este mundo, Rodrigo, hay que convivir. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, con este mundo tienen que convivir. Pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. La connivencia es vivir en este mundo y este mundo tiene unos formatos, pero viviendo en el mundo, no integrarlos como parte existencial de ti. En la forma tienes que hacerlo tuyo, porque son las reglas del mundo, pero en tu interior hay algo distinto que se vive de otra manera. Y claro, esta diferenciación entre convivencia y connivencia solo es posible llevarla a cabo en la práctica desde la memoria de lo que somos. Si vivimos desde el coche loco, vamos a caer en la convivencia y en la connivencia. Vamos a hacer nuestros los paradigmas, la visión, los sistemas de creencia, las pautas de vida, los hábitos de vida de este mundo. Vamos a convivir y además vamos a caer en la connivencia. La forma de convivir, pero no caer en la connivencia, es mantener, en la medida de lo posible, el mando consciente del coche. Con lo que, desde luego que para vivir en esta sociedad, por ejemplo, se necesita una actividad, entre comillas, laboral, para que te dé unos ingresos a la hora de tener unos fondos, unos recursos económicos para tener una vivienda digna, para tener las necesidades vitales mínimamente cubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, tenerlo en cuenta, es convivir con este mundo.
Pero claro, no caigamos en la connivencia. Caer en la connivencia, ¿qué significaría? Pues significaría que, por ejemplo, el trabajo se convierte en el eje de tu vida. No, oye, el trabajo para mí es un instrumento para tener una estabilidad, vamos a llamarla así, que me permita como persona desarrollar lo que de verdad soy y lo que son mis dones y talentos, etcétera, etcétera. Pero claro, como para mí el trabajo, entre comillas, se convierte en mi vida, me veo atrapado. Las reglas del juego que esta sociedad tiene, que son el culto a la velocidad, el estrés, el acumular, el retener, el poseer, el consumismo, no lo hacemos nuestro. Estamos aquí, sí, vivimos en este mundo, pero eso no lo hacemos nuestro porque es posible vivir en la medida, siempre hay margen de maniobra para no dejarte caer en las arenas movedizas de ese estrés, de esa ansiedad, de siempre querer más, de poseer, de retener, de consumir. Es posible vivir de otra manera en este mundo. Cuando hablamos de la actividad laboral, Rodrigo, la actividad laboral la podemos desarrollar de muchas maneras. Por ejemplo, hay personas, a mí me pasó, que lo que sentimos cuando nos planteamos en un momento determinado una orientación laboral es una vocación docente. Yo recuerdo que terminando mis estudios universitarios, yo lo tenía muy claro, yo quiero ser profesor. Y bueno, pues lo que hice fue con un departamento de la universidad, de la facultad en la que estudiaba economía, empecé a colaborar porque había algo en mí que lo que me llamaba, lo que me era la comunicación, era lo que es la docencia. Bueno, pues perfecto. Esto es un ejemplo de lo que es llevar a nuestra actividad laboral los dones y talentos. Esto también forma parte de no caer en la connivencia con este mundo. No tenemos solamente que conformarnos con los formatos, clichés que el mundo nos da. Tú y yo todos tenemos unos dones y talentos. Ese joven, ese adolescente, tiene unos dones y unos talentos. Oye, pues vamos a colaborar para que su actividad laboral, entre comillas, tenga que ver con esos dones y talentos. Porque claro, si la actividad laboral tiene su basamento en dones y talentos, ya no es trabajo. Hemos escapado del ámbito del trabajo. Yo cuando he impartido durante tantísimas décadas clases, nunca lo he entendido como trabajo. ¿Por qué? Porque para mí era un disfrute. Lo realizaba y lo realizo con entusiasmo, porque forma parte de lo que yo soy a través de mis dones y de mis talentos. Y cuando hablamos de actividades laborales ligados a dones y talentos, también hay que tener en cuenta una cosa, que esta sociedad nos dice, trabaja en aquello que te ofrezcan, pero también podemos crearlo. También es posible crearlo. Es decir, ¿por qué no ponemos en marcha proyectos emprendedores conscientes que plasman nuestros dones y nuestros talentos? Fíjate que con estas cosas que estamos compartiendo, actividades laborales que ya no son trabajo porque no conllevan ese esfuerzo propio del trabajo, que tienen su fundamento en los dones y talentos, o proyectos que ponemos en marcha que nos van a dar unos ingresos razonables, porque no vamos a perseguir ese lucro loco, ¿no?, que la sociedad esta nos imbuye para poder vivir con dignidad. Bueno, pues cuando todo esto lo ponemos sobre la mesa, estamos hablando de convivencia en este mundo, pero no de connivencia en este mundo. Y podríamos seguir poniendo ejemplos. Entonces yo creo que la raya que delimita la convivencia y la connivencia está muy clara. Y desde luego, cuando recuperamos la memoria de lo que somos e intentamos vivir desde el mando consciente del conductor y no desde el coche loco, esta raya está muy clara. Por tanto, y termino, Rodrigo, creo que es un error educativo el transmitir la idea de que tenemos que evadirnos de este mundo, porque eso es un imposible. De este mundo no te puedes evadir porque todo lo llena. De hecho, hablamos de la globalización, ¿verdad? Todo lo llena y es muy homogéneo, muy uniforme en casi todos sitios. Entonces, no plantees una especie de huida, no, no se trata de huir, se trata de vivir sabiendo cómo funciona este mundo, pero a partir de ahí tú, desde tu conciencia, el vivirlo de la manera que se ajusta a esa conciencia.
Con lo que el marco, sí, lo tienes ahí, es como, permíteme el ejemplo, ¿no? Es como cuando nos levantamos por la mañana. El día puede ser soleado o el día puede ser lluvioso, el día puede ser frío, el día puede ser caluroso. Oye, eso es lo que es. Este sistema es como es. Ahora, siendo el día lluvioso o soleado, siendo el día frío o caluroso, el que va a gestionar el día soy yo, ¿verdad? El que va a tomar las decisiones oportunas de coger o no un paraguas, de ponerme más ropa o menos ropa. Ese es el mando consciente del conductor, el que tenemos que aplicar en nuestra vida. Y esto es muy importante porque incluso en la consciencia a veces se dan como mensajes de evasión. Y la consciencia, la espiritualidad, no es evasión. La espiritualidad significa una mirada interior, claro que sí, una mirada hacia adentro, el reconocimiento de nuestro ser, el buscar espacio para de alguna forma conectar con ese ser, espacios de silencio, espacios de respiración consciente, espacios de meditación. Eso es muy importante, pero después, si hemos encarnado en este mundo, es para vivir en este mundo, no es para salir corriendo o intentar ese imposible que es salir corriendo. Entonces la espiritualidad tiene una mirada interior, pero también tiene una mirada exterior. Esto, que ya son palabras más profundas, desde un punto de vista más elemental y más práctico, significa que en la labor educativa tenemos que enseñar al niño, a la niña, al adolescente, al joven, a cuáles son las reglas de este mundo, que se mire dentro para que perciba que el mundo que realmente hay en el ser humano y hacia el que, aunque no nos demos cuenta, estamos avanzando, es distinto, y a partir de ahí el buscar el equilibrio. Y ese equilibrio significa convivo con este mundo, sé cómo funciona, sé cuáles son sus reglas, pero en paralelo, conociendo esas reglas, yo desde el mando consciente del coche voy a ingeniármelas para con el telón de fondo de esas reglas vivir de otra manera. Esa es la diferencia, repito, entre la convivencia y la connivencia, que en el sistema educativo debe estar muy presente. Muchas gracias, Emilio. Realmente queda muy claro y me encanta escucharlo y que se pueda transmitir esto, pero más importante el llevarlo a cabo. Y aquí has tocado algunos elementos que me gustaría que nos enfocáramos, principalmente en algo que aprendí contigo hace ya muchos años, ya ha pasado tiempo. No solamente el ser consciente, quiere decir el conócete a ti mismo, sino el entorno, que es justo lo que acabas de mencionar, y llevar un justo medio, ¿no? Entre estos dos conceptos, vamos a decirlo así. Llevar un justo medio, un punto de equilibrio, para que también no estemos con la vista gorda, por así decirlo, con lo que está pasando alrededor. De ahí, lo que acabas de mencionar, reflexión, silencio y algo principal, y me gustaría asociarlo a lo siguiente, sin perder nuestro núcleo base, que es la educación. La memoria de lo que somos, llevarlo a la congruencia, eso se va a transmitir, eso se va a plasmar. Es como ese estado de enamoramiento que en varias ocasiones has mencionado, eso se contagia y vivir en ese estado de enamoramiento con tus dones y talentos se plasma, se contagia y cuando te das cuenta, la familia álmica, la familia sanguínea también lo empieza a llevar a cabo de una u otra manera. Justo ahora que estamos ya en esta época, con este gran fenómeno natural del solsticio de invierno, es una gran oportunidad para que vayamos a esa memoria, para que podamos accionarlo, para que lo llevemos al día a día durante este periodo de solsticio y obviamente es una parte de transmisión de educación también, el mostrar qué es lo que estamos realizando. ¿Qué nos puedes decir relacionado a eso? Que aparte lo hemos comentado y para mí fue espectacular compartirlo contigo. ¿Cómo podemos utilizar estos días del solsticio para poder conectarnos con esta memoria y poder fluir de la mejor manera? Ciertamente has tocado temas muy importantes. Voy ahora al asunto del solsticio de invierno, de las celebraciones navideñas, etcétera, etcétera. Pero tú has recordado algo que yo quiero subrayar. Cuando somos capaces en esta diferenciación entre convivencia, connivencia, cuando somos capaces de estar en este mundo, pero lo vivimos, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, consiguiendo que eso no merme
nuestra capacidad de plasmar nuestros dones y talentos, eso cambia nuestra vida. Hemos compartido antes la opción 1, que lo que es la actividad laboral, se plasme en ella tus dones y talentos, bien como actividad laboral por cuenta ajena o bien como un proyecto emprendedor consciente que tú pones en marcha. Aquí estamos hablando de que lo que se denomina trabajo ya no lo es, porque es la plasmación de tu don y talento que se hace siempre con entusiasmo. Es con un gozo, porque te estás realizando tu vocación, tu don, tu talento. Pero también hay que tener en cuenta que puede darse el caso, y se da con frecuencia, de que tu actividad laboral no tenga que ver con tu don y tu talento, pero eso no significa que tu don y tu talento no lo puedas poner en marcha, porque las actividades laborales, la mayoría, no ocupan las 24 horas del día, ni los 7 días de la semana. No son, como se dice ahora, un 7 por 24 o un 24 por 7. No llegan a esa labor, a ese nivel de absorción, ¿verdad? Lo que significa que hay margen de maniobra. Aunque en tu horario laboral tus dones y talentos, al menos plenamente, no los pueda poner de manifiesto, el día es muy largo. Las semanas tienen 7 días, los años tienen 365 y siempre hay margen para que esa capacidad innata, esa cualidad que puede ser artística o no artística, puede ser el bricolaje, puede ser la buena mano para la cocina, pueden ser multitud de cosas, las puedas plasmar. Y lo importante es que sea o no en la actividad laboral, si lo realizas, si lo plasmas, eso va a producir en ti ese entusiasmo que, como tú muy bien decías, Rodrigo, es contagioso. Porque si tú vives en entusiasmo, es como ese enamoramiento al que tú haces referencia. Una persona que está entusiasmada, una persona que está enamorada, llena todo de ese entusiasmo. A mí el ejemplo que me gusta poner es que un enamorado o una enamorada entra en un bar y le pide un café al camarero y se lo pide con una vibración distinta a que si no estuviera enamorado. ¿Y qué tiene que ver el camarero con tu enamoramiento? Nada, nada. Pero tú, al estar enamorado, tienes una frecuencia vibracional distinta que todo lo llena y que incluso se transmite en la manera en la que te relacionas con ese camarero o con esa camarera. Pues bien, los dones y talentos tienen esta singularidad maravillosa, que nos lo metemos, esté o no relacionado con nuestra actividad laboral. De ahí lo importante que si no está en la actividad laboral, busquemos espacio para plasmarlo. Nos llena de un entusiasmo que termina siendo una fragancia que rodea nuestra vida y que al rodear nuestra vida nos relaciona íntimamente con los demás. Esto es enormemente importante. A partir de ahí también es importante el no olvidarnos de que la educación no son palabras, son hechos, son actos. También esto es importante porque si estamos hablando de que la educación es colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí, y eso que es lo mejor de sí tiene que ver con esas capacidades y cualidades innatas, tiene que ver con esos dones y talentos, a partir de ahí, la educación real, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se educa? No a través de palabras, es a través del ejemplo. Creo que de esto ya no habremos dado cuenta, ¿verdad? Lo que realmente cala en el otro no es lo que tú digas, es tu ejemplo vital. Y lo que decimos tiene que estar acompañado de tu práctica de vida. Si un papá o una mamá al niño le dice A, pero su práctica de vida es B, por mucho que tú digas A, lo que el niño va a captar es B, porque lo que sirve educativamente es el ejemplo. De ahí también la importancia de que si queremos colaborar con el otro para que descubra y ejercite sus dones y talentos, nosotros también demos ejemplo, claro, porque si no todo se queda en un puro discurso carente de una entidad verdadera. Y en paralelo, la labor educativa también conlleva, lo hemos hablado en parte cuando hacíamos referencia, Rodrigo, a la confianza en la vida, conlleva percibir que la vida nos está permanentemente abrazando Así es. y que la vida, a través de la naturaleza,
que es su mayor expresión, es una gran aliada que tenemos para que recuperemos la memoria de lo que somos. Porque cuando hemos hablado de la memoria, de recuperar la memoria de lo que somos, pues bien, hay un recordatorio permanente que nos ayuda a eso, que es la vida que nos rodea. Y esa vida que nos rodea se plasma en la naturaleza. La naturaleza nos enseña con claridad que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué. Lo que llamamos verano tiene su sentido profundo, lo que llamamos invierno tiene su sentido profundo, los días de sol tienen su sentido, los días de lluvia tienen su sentido. Cuando contemplamos un paisaje, todo lo que hay en el paisaje tiene su sentido, las distintas formas de vida vegetal, animal que pueda haber en ese paisaje tiene su sentido. La vida permanentemente nos está ilustrando acerca del milagro que la vida es, la reverencia que la misma implícitamente debería llevarnos y la confianza que ello implica. Y en estos momentos, en el hemisferio norte, entre comillas, estamos llegando a un momento del año muy significativo, que es el solsticio de invierno. ¿De por qué tanta importancia del solsticio de invierno? Me gusta compartir lo siguiente. El mundo occidental celebra en estas fechas la denominada Navidad. Pero ojo, Jesús no nació en diciembre, con lo que la Navidad realmente no está ligada al personaje de Jesús, por decirlo de alguna manera, sino, ahora me explicaré, a sus enseñanzas. ¿Por qué digo que Jesús no nace en diciembre? Bueno, hay multitud de personas que han estudiado los evangelios y esto lo han puesto de manifiesto hace ya tiempo. Es imposible que en el invierno, en la zona donde nace Jesús, es imposible que en la Palestina de la época, es imposible que en invierno un niño nazca a la intemperie, en un pesebre, en un portal fuera de una construcción como tal. Es imposible, como nos narran los evangelios, que en invierno al bebé recién nacido se le envuelva en trozos de tela. Eso es absurdo. Es imposible que en invierno los pastores estén durmiendo a la intemperie. Es imposible que en invierno esos pastores tengan al ganado en la intemperie. Es imposible. Con lo que, con claridad, el escenario que los evangelios nos dibujan acerca de la denominada Navidad, es decir, acerca del nacimiento de Jesús, es un escenario veraniego, veraniego. Ningún autor que yo sepa se ha atrevido a dar una fecha concreta, pero desde luego fue entre junio y octubre, posiblemente en agosto, pero aunque no se pueda asegurar, lo que sí está claro es que fue no ligado al solsticio de invierno, sino ligado al solsticio de verano. Claro, a partir de ahí, la Navidad, ¿qué es lo que realmente estamos celebrando? Pues bien, el hecho de que la Navidad no esté ligado al nacimiento de Jesús no le quita ni un ápice de importancia, porque la Navidad está ligada al mensaje fundamental o uno de los mensajes fundamentales de Cristo Jesús, que es nacer de nuevo. Él lo dice con toda claridad, hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa morir a una forma de vida centrada en el pequeño yo, en tu parte perecedera y efímera. Morir a una forma de vida donde todo gira en torno a tu pequeño yo físico, emocional, mental, la personalidad a él asociada. Esa forma de vida tienes que morir a ella. Ese es el coche sin el mando consciente del conductor. Ese es el coche loco. Tienes que morir a una forma de vida de coche loco. Y el nacer de nuevo significa recuperar la memoria, como venimos diciendo, de lo que somos, tomar el mando consciente del coche y empezar a vivir de una manera más coherente con lo que realmente somos. Pues bien, cuando esto lo sabemos, es un mensaje central de Jesús de Nazaret. Lo encontramos muy bien reflejado en el Evangelio de San Juan, en el diálogo que tiene Jesús con un sabio judío, con un rabí judío, con Nicodemo, que se convirtió en discípulo de Jesús, y le dice Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, curiosamente, le pregunta, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo,
tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Porque claro, nacer de nuevo no es volver al vientre de la madre, es morir a una forma de vida basada en el pequeño yo, en el coche loco, y empezar a vivir en coherencia con lo que realmente son. Pues bien, sabiendo esto, y voy ya abreviando para responder finalmente a tu pregunta, sabiendo esto, ¿por qué la Navidad en diciembre? ¿Por qué la Navidad ligado al solsticio de invierno? Que no es cuando nace Jesús, porque no se estaba hablando del nacimiento físico de Jesús. El mensaje profundo de la Navidad es nacer de nuevo. ¿Y por qué se pone en el solsticio de invierno? Porque es cuando la naturaleza nos está mostrando eso. ¿Qué es el solsticio de invierno? El momento en el que la naturaleza muere. Es el momento de mayor introspección de la naturaleza. La naturaleza, desde el solsticio de verano, en un proceso lento, va como metiéndose dentro hasta que llega a ese punto de inflexión, que es el solsticio de invierno, que realmente es muerte, oscuridad, ¿no? El día con menos horas de luz, ¿no? Con menos horas de sol, oscuridad, frío, humedad. La naturaleza está, entre comillas, muriendo. ¿Pero está muriendo para qué? Para renacer. Con lo que el primer mensaje es solsticio de invierno, el morir a una forma de vida. Fíjate que este año 2024, el solsticio de invierno es el 22 de diciembre precisamente, ¿verdad? Con lo que el 22 de diciembre sería esa muerte a una manera de vida ligada a el pequeño yo, al coche loco. Inmediatamente en el calendario, el día 25 es la Navidad. Hemos muerto y ahora nos planteamos el nacer de nuevo. Es una especie de voluntad, antes hablábamos de voluntad, la voluntad de nacer de nuevo. Y esto se plasma en la natividad, en el nacer de nuevo del 25 de diciembre. ¿Cuál es la siguiente fecha importante en el calendario navideño? El Día de los Inocentes. En unos sitios se celebra más, en otros días se celebra menos, pero el 28 de diciembre es una fecha señalada en los eventos navideños. ¿Por qué es una fecha señalada? Porque para nacer de nuevo, lo primero que tienes que plantearte, de ahí lo de inocentes, es vivir sin dañar, vivir sin violencia. Lo que en los Upanishads del hinduismo hace ya casi 3.000 años se llama ahimsa, vivir sin originar daño, vivir sin violencia. Y el vivir sin originar daño y vivir sin violencia, fundamentalmente tienes que tener presente a los inocentes. No hagas daño a los inocentes, humanos y de las demás formas de vida. No hagas daño y siente compasión por los excluidos, por los vulnerables. Esto, por así decir, es la primera lección, ya que estamos hablando de educación, es la primera lección, Rodrigo, del nacer de nuevo. Por eso, después del 25 de diciembre, nacer de nuevo, lo primero es ahimsa. Lo primero es el no daño y la no violencia a ninguna forma de vida. Y después, ¿qué es lo que viene en el calendario? Inmediatamente después, el 1 de enero. El 1 de enero, que es el inicio del nuevo ciclo anual. ¿Y qué importancia y qué mensaje profundo tiene el 1 de enero en lo que estamos compartiendo? Que como comienza un nuevo ciclo anual, ese nacer de nuevo que ya empiezas a incorporar en ti a partir de esa inocencia, a partir del no daño y de la no violencia, adquiere el compromiso de que ese nacer de nuevo no sea un día, no sea unas horas, no sea una semana, no, sino que abarque todo el nuevo año. Es decir, que todo el nuevo ciclo anual que está comenzando, tú tienes un compromiso contigo mismo para que plasme ese nacer de nuevo. Que no sea flor de un día, que no sea el sueño de una noche de verano, sino es el compromiso para que impregne y para que se haga presente en todo el año. Y finalmente terminamos con el Día de Reyes, el día 6 de enero. Fíjate que entre el 22 de diciembre y el 6 de enero tenemos 15 días, pero ¿qué 15 días tan importantes, ¿no? El solsticio de muerte, el 25 de diciembre el nacer de nuevo, el arranque, el Día de los Inocentes como primera lección del nacer de nuevo, el día 1 de enero para adquirir el compromiso de que el nuevo año íntegramente vas a intentar por tu voluntad y por tu compromiso plasmar ese nacer de nuevo, y el día 6 de enero. El día 6 de enero es el día de los magos.
Por cierto, en ningún sitio de los textos cristianos, eso fue un invento posiblemente incluso de la Edad Media, muy tardío, no eran tres, no tenía nada que ver en el sentido tampoco de que fueran reyes, en ningún sitio se dicen que fueran reyes, lo que sí eran magos. Pero claro, la palabra mago en aquella época no es el que hace trucos de magia, es el alquimista, es la persona que tiene una profunda sabiduría. Y el hecho de que sean tres está muy ligado a una figura que en la antigüedad estaba muy presente, que es Trimegisto, Hermes Trimegisto, que se le llamaba el tres veces grande, el tres veces mago, el tres veces maestro, porque esos magos son símbolo de maestría. Y con el 6 de enero lo que estamos poniendo en el calendario es un recordatorio importante. Estás naciendo de nuevo. Has adquirido el compromiso de practicar la no violencia. Has adquirido el compromiso de plasmarlo durante el nuevo ciclo anual íntegramente. Pues bien, que sepas que si lo haces, va a llegar a ti la maestría. Va a llegar a ti el discernimiento del que hablábamos anteriormente o el entendimiento como potencia del alma. Va a llegar a ti esa maestría. Es, por así decir, el punto culminante, ¿no?, en el que se cierra el ciclo. Con lo que cuando todo esto lo tenemos en el calendario y son 15, 16 días, podemos entender el mensaje profundo de la Navidad. No tiene que ver con el nacimiento de Jesús, que nació en verano, pero es un mensaje precioso porque plasma prácticamente, plasma maravillosamente en el calendario, en coherencia con la naturaleza, en perfecta simbiosis con la naturaleza, plasma en el calendario ni más ni menos que el mensaje quizá central de Jesús, que es el nacer de él. Claro, claro, Emilio. Entonces estamos ante una gran oportunidad actual en este preciso momento de poder aprovechar la naturaleza, el universo, los principios universales para poder llevar a la acción, como tú lo has sabido decir en muchas ocasiones, el cómo hacer el qué, pero hacerlo, hacer lo máximo que puedas y quieras. Yo lo he aprendido mucho contigo. Este es uno también de los mencionados cuatro acuerdos de Miguel Ruiz que a través de ti me ha llamado mucho la atención y lo he estado estudiando. Y precisamente con esta oportunidad de poder llevar a la acción va ligada con la voluntad. La voluntad se mueve por una motivación. Siempre que hay motivación se mueve la voluntad. Empezamos a realmente hacer las cosas. Te pregunto dos cosas y ya estamos entrando en la recta final de nuestro encuentro. Con todo lo que has mencionado, con esta acción consciente, este mando consciente de lo que realmente somos y no enfocarnos en las creencias, en lo que hablábamos hace rato del miedo globalizado, que pues el miedo como concepto o idea o emoción contraria al amor, pues nos lleva a dudar, nos lleva a congelarnos, a no hacer nada. Entonces, por ahí puedo mencionar una frase que mucha gente me la ha comentado. Es que tomo muchos cursos, tomo muchas charlas, videos, terapias y sigo igual. Entonces viene ahí una frase coloquial de que me he convertido en aprendiz de muchos maestros de nada. Justo lo que hablando ahorita del gran maestro Hermes, ¿cómo romper eso? O sea, realmente cómo llevarlo a cabo, obviamente con la acción consciente. Y la otra, que también es algo muy importante, que lo he estado viendo en alrededor con toda esta situación de el miedo, la creencia. ¿Qué datos nos puedes compartir, Emilio, de que realmente romper esa creencia que Jesús no existió? Obviamente aquí es un tema que nos podemos explayar, pero hay datos muy concretos que obviamente primero van desde el corazón. Entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos ligar? Creo que ya me expandí bastante, pero lo podemos resumir muy bien para finalizar esto. Aprendiz de muchos, maestros de nada, y cómo realmente darme cuenta de Jesús, el Cristo. Yo por ahí lo basaría. Muy bien, con relación a lo primero que has planteado de estas dos cuestiones, creo que la respuesta es sencilla, Rodrigo. Efectivamente, cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de espiritualidad, hoy día tenemos ante nosotros un enorme supermercado espiritual, enorme, enorme.
La New Age, además, se ha especializado en vaciar la sabiduría de su auténtico contenido y en ofrecernos una especie de gran menú de multitud de cosas que realmente corremos el riesgo de que nos haga caer en el entretenimiento. No nos pilla la sociedad rara en la que estamos por su entretenimiento, pero nos pilla otro entretenimiento distinto que además para colmo se reviste de conciencia cuando no lo es, porque ningún entretenimiento, ninguna distracción realmente nos puede aportar conciencia. ¿Cómo romper este círculo? ¿Cómo romper esa dinámica que tú muy bien decías de que estoy en este curso y en aquel curso y esta conferencia y voy aquí, voy allá, pero percibo que en mi vida realmente los cambios no se producen? Bien, algo muy simple. Lo hemos compartido ya, pero esto es una plasmación preciosa. Hemos hablado de la necesidad de una mirada interior, pero eso tiene que ir en equilibrio, como tú muy bien decías también, con lo exterior, con la acción consciente. ¿Esto qué significa? Que una persona que quiera avanzar en el camino de la conciencia hace muy bien en nutrirse, hace muy bien en escuchar, hace muy bien, entre comillas, en aprender, hace muy bien en este curso, en aquella conferencia, en este libro, en este vídeo, perfecto. Ahora bien, eso tienes que llevarlo a tu vida. Y tienes que llevarlo a tu vida en la medida de lo posible. No se trata de que tú ahora te invistas de maestro y que como has aprendido 4 cosas, ahora te dediques a... No, no. Se trata de que esa conciencia que está llegando a ti, si es conciencia de verdad y no es algo puramente intelectual, te está aportando compasión, te está aportando amor, te está aportando, y si no, no es conciencia ni espiritualidad, te está aportando una disposición de servicio. La conciencia nos enseña a la importancia del servicio, no a uno mismo, sino a los demás, a los seres humanos, a todos los seres vivos, a la naturaleza. Entonces, para romper ese círculo, y esto que tú me planteas, Rodrigo, me lo ha planteado mucha gente, es indispensable traer a nuestra vida una labor de servicio. ¿Cuál? Da igual, la que la vida te ponga por delante. Claro, la gente a lo mejor puede pensar, es que yo no me llaman para hacer vídeos en un canal. Vamos a ver, es que hay muchas formas de plasmar el servicio y todas son igualmente importantes. Puede ser que la forma de andar por la calle, la forma de dar los buenos días, la forma de estar presente en tu actividad laboral, la forma de estar presente en tu mundo familiar. Solamente, fíjate, no lo que digas, no lo que hagas, sino la forma de estar presente, eso ya es una labor de servicio porque estás aportando una vibración. Y estás aportando, por supuesto, una vibración cuando intentas paliar el dolor de aquel que en tu entorno lo está pasando mal. Repito, sea un ser humano, sea una forma de vida de la naturaleza, sea un árbol, sea un animal. Cuando algo en ti se remueve ante ese dolor y ante su sufrimiento y tú actúas en la medida de tus posibilidades, porque no somos Supermanes ni Superwoman, somos lo que somos y llegamos a donde llegamos, pero cuando tú no caes en la indiferencia y actúas, ahí estás llevando a cabo la labor de servicio. Cuando nos planteamos en nuestro entorno llevar a cabo esa educación que aquí estamos compartiendo, que de alguna forma la manera de relacionarme con el niño, con la niña, con el adolescente, tenga presencia estos valores educativos, ahí estás actuando con servicio. El servicio se plasma de 1000 maneras y es indispensable para que no nos metamos en las arenas movedizas, en ese torbellino que nos chupa de yo, yo, yo. Tienes que crecer personalmente, pero el crecimiento personal tiene que ir ligado a el servicio hacia afuera, porque si no, estás cayendo en un egoísmo que estás revistiendo de conciencia, que estás revistiendo de espiritualidad, pero que no es sino egoísmo. Fíjate que esto en la ciencia del yoga se dice con toda claridad. Tú puedes llegar a la máxima expresión del camino del yoga, las etapas del yoga, que es samadhi, la meditación profunda, pero si eso no transforma tu vida y la transformación de la vida es vivirla desde el servicio al que estamos haciendo referencia, no te sirve absolutamente de nada.
los maestros de la mística cristiana, la mística sufi, hemos hablado de San Juan de la Cruz, por ejemplo, son clarísimos al respecto. La mirada interior tienes que sacarla hacia afuera, tienes que vivir en equilibrio hacia afuera, porque si no, es una expresión preciosa de San Juan de la Cruz, caes en el engolamiento, caes en lo más profundo de tu ego. Sí, mucho yo mi camino de salvación, mi camino de perfección, pero oye, que ese camino, como los centre en ti, ese camino no te va a aportar realmente nada, te va a secar, no te va a aportar, sino que te va a secar. De ahí que a estas personas, que son muchas, que me parece maravilloso, ¿no? Este curso y aquella conferencia y este libro, perfecto, pero que todo eso lo tienen que pasar por el tamiz de su sentido común, de su discernimiento y de las señales de la vida para plasmarlo en una labor de servicio. De la forma que tú vayas viendo que la vida te va dando margen sin expectativas y atentos a las posibilidades que la vida te dé. Dicho esto, la otra parte que me planteabas como elemento final, lo que tiene que ver con lo crístico. También es importante, muy importante para la fecha que estamos viviendo, porque claro, estas fechas ya hemos dicho que no tienen que ver con el nacimiento de Jesús, pero sí tienen que ver con el mensaje fundamental de Cristo Jesús. A partir de ahí podemos preguntarnos, bueno, ¿y esto de Jesús, Cristo Jesús, Cristo, lo crístico, esto qué es? Pues son elementos enormemente metafísicos, pero que se pueden resumir de la siguiente manera, Rodrigo. La espiritualidad de todas las épocas nos han hablado de la existencia de algo que en nuestra lengua llamamos Dios. El diccionario lo llama Dios. Sin embargo, los grandes sabios, las grandes sabias nos han dicho, no le des nombre, porque es innombrable. No lo llames Dios, no lo llames Alá, no lo llames Brahma, porque realmente es innombrable. Y los antiguos maestros lo llamaban aquello. También puede ser aquella, sin ningún problema, pero lo llamaban aquello, para no encapsularlo en un concepto. Y nos decían, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Aquello que es lo que nosotros llamamos Dios, que no tiene origen, es origen de todo lo originado. Y claro, si es origen de todo lo originado, se encuentra presente, inmanente, subyacente en todo lo originado. Tiene que ver con esa esencia, tiene que verse con ese conductor, tiene que ver con esa dimensión álmica que todos poseemos y que es la presencia de aquello que no tiene origen en cada uno de nosotros. En este principio metafísico de que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, hay una pregunta muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo aquello que no tiene origen origina todo lo originado? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el instrumento? La astrofísica nos dice que el universo surge del Big Bang, pero nos dice que el Big Bang no es una casualidad. El Big Bang procede de un proceso de recalentamiento que se da en lo que se llama la inflación cósmica. Y la inflación cósmica nos dice la astrofísica que es como una hinchazón, como si fuera un globo, ¿no? Como si fuera un grano, que al vacío preexistente, al espacio preexistente, le sale por la vibración de ese vacío. La astrofísica nos dice que la fluctuación, la vibración del vacío preexistente, desencadena la inflación cósmica en cuyo seno por recalentamiento se da el Big Bang que origina el universo. Las tradiciones espirituales nos dicen lo mismo. En el ámbito oriental, a esa vibración se le llama emanación. En el ámbito oriental, a esa vibración se le llama Om. El célebre Om, que casi todos habremos escuchado, sería el sonido que los maestros nos dicen que es el sonido profundo de esa vibración, la vibración de aquello que no tiene origen, que desencadena todo lo originado.
Y en el contexto occidental y en el contexto cristiano es el verbo, el verbo. Nos dice el Evangelio de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, nada más comenzar a leerlo. Nos dice, al principio fue el verbo y el verbo era Dios. Al principio fue la vibración y la vibración es el propio aquello, porque es aquello el que está vibrando y su vibración, el verbo, es lo que se desencadena en el universo. Pues bien, Cristo es el verbo. La expresión Cristo tiene que ver con el verbo. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando de una fuerza mucho más que como cosmogónica, supracosmogónica, que surgiendo de aquello que no tiene origen, desencadena todo lo que llamamos vida, existencia y universo. Y a partir de ahí, y en esto el hinduismo nos da una gran lección, nos dice el hinduismo, todas las grandes fuerzas tienen dos dimensiones que van juntas, que no se pueden separar, para no caer en la dualidad. Son dos dimensiones, pero pertenecen a la unicidad. ¿Cuáles son las dos dimensiones de las grandes fuerzas? Y desde luego de la fuerza crística, del verbo. Ellos lo llaman nirguna y saguna. Nirguna, ¿qué es? La fuerza como fuerza. Ya está. El verbo como verbo. Lo crístico como la fuerza crística. Es una fuerza cosmogónica que impulsa la creación y el desarrollo del universo. Ahora bien, esa fuerza cosmogónica que es lo crístico, teniendo una dimensión nirguna, también tiene una dimensión saguna. Por decirlo coloquialmente, tiene una dimensión personal en el sentido de que esa fuerza se puede encarnar, se puede hacer presente en el mundo de la materia. Y esa presencia de la dimensión crística en el mundo de la materia solo se produce cuando se dan las condiciones pertinentes. Es como cuando una nube la tenemos ahí, pero para que la nube llueva, para que caiga la lluvia, tienen que darse las condiciones climatológicas adecuadas, ¿verdad? Pues la dimensión nube es la dimensión nirguna y la precipitación, el hecho de que caiga la lluvia, es la dimensión saguna. Y lo que sucede en el momento histórico del desarrollo de la humanidad no es un momento cualquiera, es cuando corresponde. Y también cuando corresponde en el contexto de la propia evolución en conciencia del planeta, lo que ocurre es precisamente que esa fuerza crística se precipita. Y se precipita sobre un alma enorme que estaba encarnada, que no solamente era enorme en cuanto a su potencial, sino que lo había plasmado con realidad. Tenía ya 29 años, había plasmado toda la gran potencia de ese alma majestuosa en la realidad, y junto con toda una labor de maestros, una labor de conciencia que venía de muy atrás, que van generando las condiciones, entre comillas, de broma, climatológicas para que se precipite, en ese momento, que está en los textos cristianos, se ejemplifica metafóricamente en el bautizo en el río Jordán, lo crístico llueve y lo crístico se encarna en Jesús de Nazaret. En ese momento, Jesús se transforma en Cristo. En ese momento, la conciencia humana de la que bebemos yo, esa de la que bebemos todos los seres humanos, esa conciencia humana queda impregnada de la fuerza crística. Y la conciencia planetaria queda impregnada de la conciencia crística. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Abre posibilidades de despliegue de conciencia espiritual que antes todavía no estaban a nuestra disposición. Y todo eso hace que cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del cristianismo, tenemos que ser conscientes que estamos hablando de un hito histórico. Estamos hablando de un evento. No estamos hablando de una religión. Cristo Jesús no crea ninguna religión, ningún sistema de creencias. Es un alma inmensa encarnada en un ser humano que en un momento determinado recibe directamente la fuerza crística y que con esa transformación en Cristo Jesús nos enseña, nos da unas enseñanzas, un ejemplo de vida fundamentalmente y unas enseñanzas para ayudarnos a que le saquemos jugo a la transformación de conciencia humana y planetaria que ha habido gracias a la presencia de lo crístico en este planeta.
cuando Él, expirando en la cruz, físicamente hablando, nos dice, todo está cumplido, es porque todo está hecho. Esa precipitación se ha realizado. La vida pública de Jesús es una plasmación preciosa de esa fuerza crística y a partir de ahí se han abierto puertas para la conciencia humana, para la conciencia planetaria que están a nuestra disposición. Cuando hablamos de nacer de nuevo, no estamos hablando de una quimera, estamos hablando de una realidad, estamos hablando de una potencia que está a nuestra disposición. Nuestras almas llevan tiempo encarnando. Antes del evento crístico, nuestro camino de conciencia tenía como un tope, por así decirlo. Una vez que el evento crístico se ha plasmado, ese tope se ha roto. Y hoy tenemos ante nuestra posibilidad, la realidad de transformarnos plenamente en lo que realmente somos. Eso que San Juan de la Cruz llamó la transformación en Dios, el más perfecto grado, él nos dejó escrito el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios, porque es lo que somos, esa divinidad es lo que atesoramos y esa puerta está abierta. Y como muy bien nos decía, que tú también lo conoces, el sabio sufí Al-Halal, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo. Pero si yo me empeño en vivir como coche loco en el formato Emilio, eso no va a salir a la escena. Tengo que cesar de ser yo, tengo que morir a una forma de vida centrada en el pequeño yo, tengo que nacer de nuevo para que ese Dios que es yo realmente, cesando de ser yo, se produzca la fusión, se produzca el vínculo y se produzca ese momento maravilloso en el que, como decía San Juan de la Cruz, nos transformemos en Dios. Es el nacer de nuevo al que hacíamos referencia insistentemente hace unos minutos. No, Emilio, perfecto. Me quedo totalmente, pues no sorprendido, en gran admiración de lo que nos acabas de compartir, porque realmente hay una fundamentación, hay mucho conocimiento, pero principalmente mucho corazón, y eso está en el sentir. Emilio, ya para despedirnos, también porque en el entorno me lo han preguntado mucho, ¿algún acontecimiento, algún hecho de la existencia de Jesús como persona? ¿Algún hecho digno de rememorar especialmente te refieres? Sí, puede ser Bien, así, como cuando él se pues perdió de niño, qué sé yo. quizá lo importante es que no tengamos ninguna duda de la existencia del personaje histórico de Jesús. Eh, es decir, nos podemos preguntar, ¿pero Jesús realmente existió? Bien, tenemos una ventaja, y es que hay muchos textos de la época, no posteriores, sino de la época, que nos hablan de él. Es verdad que hay muchos textos cristianos, los evangelios, pongamos por caso, pero para el más suspicaz puede decir, oye, pero eso no me vale, porque me están hablando de Jesús personas que son cristianas. Puede ser que se lo estén inventando, porque como, en fin, pero lo importante es recordar que la vida, la presencia de Cristo no está solamente en textos cristianos de la época, sino que está en textos de autores, de historiadores de la época que no solamente no eran cristianos, sino que eran anticristiano. Lo digo esto para los que estén ahí con más recelo, ¿no? Tácito, el gran historiador romano, por ejemplo, es un ejemplo de gran historiador que se dirige al César para advertirle de lo que ha pasado con Cristo y que a ver si esto no vuelve a pasar. Pone en antecedentes al César de lo que ha pasado con Cristo en una carta. Flavio Josefo, historiador judío ligado al Sanedrín, un gran historiador judío muy reconocido de la época, se refiere a Cristo en los mismos términos. Ojo, esto no puede volver a pasar. Sanedrín, toma buena nota porque esto no puede volver a pasar. Quiero decir con esto de que despejemos la duda acerca de la existencia física real de Jesús de Nazaret. E igualmente, ya que me comentas un acontecimiento de su vida específico, me voy a centrar, fíjate, en lo que coloquialmente se llaman, perdona, los años perdidos. ¿Qué son los años perdidos? Los evangelios
San Lucas y Mateo, nos hablan del nacimiento de Jesús. Marcos y Juan no, ¿eh? Marcos y Juan no nos hablan del nacimiento de Jesús. Sí, sí lo hace Mateo, sí lo hace Lucas. Bien, tenemos alguna información sobre el nacimiento. ¿Qué información tenemos sobre la infancia, sobre la adolescencia, sobre la juventud, sobre la madurez de Jesús? Ninguna. Ningún texto, ningún documento que tengamos a nuestra disposición nos dice nada. Tenemos unas indicaciones de su nacimiento y lo único que se nos narra es una vez que cuando tenía unos 12 años, en compañía de su familia, va a Jerusalén y se pierde. Es la escena que se llama coloquialmente el niño perdido y hallado en el templo, porque María y José encuentran al niño en el templo hablando con los rabís judíos del templo. Quitando esta pequeña escena mínima, cuando tiene unos 12 años, no hay más información, Rodrigo. El nacimiento, el niño perdido hallado en el templo, y ya el bautizo en el río Jordán, que cuando va a cumplir 29 años. Por eso se habla de los años perdidos. Los años perdidos, ¿qué significan? Que no sabemos lo que hizo. A partir de ahí hay mucha gente que por canalizaciones nos dicen que estuvo no sé dónde, que si fue a la India. Hay incluso personas que mantienen la idea de que estuvo en Escocia, etcétera, etcétera. Bien, por supuesto, yo a las personas que dicen que tienen canalizaciones, que tienen algún tipo de visualización, yo las respeto y no las quiero desmentir. Yo lo que sí pongo en evidencia es que textos documentales no hay ninguno que nos diga nada. Y a partir de ahí también pongo el acento, ya que estamos ahí en esa pregunta que tú me decías, en que lo importante no es lo que Jesús hizo o dejó de hacer en esos años perdidos. Lo importante es que estuviera donde estuviese, fuera a donde fuese, hablase con quien hablase, aprendiese de quien aprendiese. Lo importante es que esos años, hasta los 29, ese alma maravillosa, la más noble que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad, pone en práctica, plasma todo su potencial. Y es precisamente eso lo que permite la precipitación crística a la que hacíamos antes referencia. Con lo que un momento muy importante en la vida de Jesús son los años perdidos. Y los años perdidos, más que perdernos en hipótesis sobre lo que hizo o dejó de hacer, dónde estuvo o dejó de estar, lo importante es tomar conciencia de que sirvieron para que el potencial álmico maravilloso se plasmara con plenitud, haciendo posible que cuando va a cumplir 29 años, no por casualidad, en el momento que corresponde a través de ciclos muy largos, lo crístico pueda precipitarse sobre un ser humano, a través de un ser humano, sobre la consciencia humana y a través del ser humano y la consciencia humana en la consciencia planetaria. Increíble. Bueno, más bien muy creíble. Gracias, Emilio. Gracias, gracias por compartir esto. Y con eso podemos redondear y cerrar. Eh, estamos en una vida que tiene mucho movimiento. Se podría decir que sí estamos en una gran tribulación y que más que estar pensando en lo que va a venir con el nuevo año, más bien aprovechar lo que tenemos ahorita para ir hacia adentro y en automático lo de afuera se va a acomodar de la mejor manera para cada quien en su correspondencia, vivir con ello desde el amor y tomar este maravilloso ejemplo. Esto que nos acabas de comentar, esos años perdidos, pues a lo mejor lo puedo ligar como redes sociales, como comentarios, como supuestos. No importa en lo que estés haciendo, por dónde vayas, es en el momento de la acción, en esos 29 años de Jesús, en el momento de la acción, que todo lo que has hecho en tu vida, llámense años perdidos o no, utilizando esto como una analogía, aunque creas que hayan sido errores o noches oscuras, tristeza o drama, todo te ha conformado para que en el momento presente en el que estás, seas el que eres. Y ya con eso podemos darle cabida a esa gran confianza en la vida, vivirla en amor, vivirla en conciencia y siempre en agradecimiento. Emilio, para mí ha sido un gran placer, gran admiración. Eres un maestro y una gran congruencia en la vida para mí, para mi familia álmica, y te agradezco de todo corazón.
este El nuevo curso. agradecimiento, Rodrigo, es mío. Tú sabes que yo bajo ningún concepto me considero maestro. Decía Cristo Jesús que maestro solamente hay uno y está en los cielos. Y yo modestamente lo que intento es, como decía Jesús, que Él da testimonio del Padre, yo dar testimonio precisamente de Jesús. Así que sin ningún tipo de credo religioso, pero viviendo la vida con conciencia y con espiritualidad profunda, esa verdadera que nos lleva a tener la mirada interior y la mirada exterior que tanto tú como yo hemos insistido mucho en este encuentro. Así que muchas gracias, querido Rodrigo, por esta ventana abierta y por compartir contigo este maravilloso diálogo. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Les mando un abrazo muy grande a todos donde se encuentren y nos vemos pronto.